Muy buenas noches, estimado doctor. Vamos a relacionar el debido proceso con la garantía de la motivación y las líneas jurisprudenciales actuales de la Corte Constitucional. Quiero partir desde un punto clave, que es esta sentencia. Esta sentencia es la cual, mediante la Corte Constitucional, se aleja del llamado test de motivación y propone, en vez de este test, un estándar de suficiencia. Este estándar de suficiencia dice que la motivación se tiene que ajustar a la complejidad del caso, a los hechos y sobre todo a cómo va a afectar la decisión de un juez a la situación jurídica de esta persona. En base a este alineamiento también procederé a desarrollar lo que son los vicios motivacionales estipulados por la Corte Constitucional del Ecuador en base a esta sentencia que la he escogido para dar como ejemplo en mi trabajo y desarrollar los vicios motivacionales. Ahora bien, para continuar vamos a establecer lo que es la relación con el debido proceso y la garantía de la motivación. El debido proceso está establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, el cual exige al juzgador que cualquier decisión que tome tiene que ser motivada, con hechos, con pruebas, con normativa vigente. Entonces, aquí viene lo que los jueces de la Corte Constitucional elaboran como el estándar de suficiencia, porque dice que una motivación tiene que cumplir tres aspectos para que sea una motivación correcta. Esta motivación primero debe ser jurídica, luego debe ser fáctica y luego debe ser suficiente. Jurídica, ¿por qué? Porque tiene que ajustarse a la normativa, a las leyes vigentes. Fáctica, porque no solo tiene que basarse en hechos, sino también en pruebas. Y suficiente, porque tiene que la decisión ser muy razonable. Es decir, con esta sentencia es que la Corte Constitucional incluye el estándar de suficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo motivar un acto administrativo simple que una sentencia penal, porque esta va a decidir sobre nuestra situación jurídica, ahora bien, por nuestra libertad. Entonces, entre más grave sea el impacto que va a tener esta sentencia, es más recomendable que la motivación sea más y mucho más sólida. Por eso es que el estándar de suficiencia dentro de esta sentencia se articula en tres aspectos: en la complejidad del caso, en los hechos específicos y en la conexión que hay entre la lógica, los hechos, la norma y la conclusión. Ahora bien, hemos llegado al tema central de este video, que son los vicios motivacionales establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador con respecto a esta sentencia, que es la 1180-17-EP22, que la he tomado como ejemplo para mi trabajo. Este trabajo va a ser expuesto con respecto al método de Tully, de cómo llegar a una correcta argumentación. Primero quiero exponer mi pretensión, que la pretensión es la misma que la conclusión, no va a cambiar. Y es la siguiente, es que esta sentencia vulneró la garantía de la motivación en cuatro aspectos. El primero, que es la incoherencia; el segundo, que es la inatinencia; el tercero, que es la incongruencia; y el cuarto, que es la incomprensibilidad. Siguiendo el sistema de Turing, el segundo punto son los datos. ¿Cuáles son los hechos que tenemos? Esta sentencia se trata primeramente de Ronald Guayas, un concejal del GAT municipal de Bucay, de la provincia de El Guayas. Ronald Guayas era vicealcalde de este GAT municipal del cantón Bucay, pero este fue destituido de manera arbitraria, es decir, el GAT municipal se inventó un procedimiento que no estaba ni en ninguna ordenanza ni en ningún procedimiento judicial para destituirlo, para sacarlo de su cargo. Las acciones que Ronald Guayas tomó sobre esta destitución arbitraria del GAT municipal de Bucay sin normativa previa fue colocar una acción de protección, la cual fue rechazada por los jueces de la primera y de la segunda instancia, alegando de que ese no era el procedimiento por el cual tenía que resolverse esa causa, pero sin previamente haber analizado si es que se vulneraron o no los derechos constitucionales, lo cual, al no tomar en cuenta este análisis previo y tomar una decisión incoherente, la Corte Constitucional lo que ve ahí es una falta de la garantía de la motivación. En virtud de esto, tenemos lo que es el punto 3 del sistema de Turing, que es la garantía. En este caso, la garantía es que dentro de la Constitución de la República del Ecuador se establece que todo juez que emita una decisión debe ser motivada y adecuada. Ahora bien, la Corte Constitucional pide que una sentencia debe ser cuatro cosas. La primera, debe responder a los argumentos relevantes. También debe analizar lo que son las normas y los hechos. Debe ser también clara y debe ser coherente. Y bien, ahora vamos a hablar del punto 4, que es el respaldo con respecto al sistema de Turing. El 4 es el respaldo y tenemos estas tres sentencias como respaldo para lo que hemos dicho hasta ahora.
La primera, que es la del test de motivación, la segunda, que es la reorientación del test de motivación, y la tercera, que es con respecto al nuevo estándar de suficiencia que lo hemos venido desarrollando hasta ahora. Entonces, podemos decir que la pretensión, que los datos, que la garantía están debidamente respaldados con respecto a estas tres sentencias que hemos hablado hasta ahora. Ahora bien, vamos a explicar cuáles son los vicios motivacionales de esta sentencia uno por uno. El primero que he logrado encontrar y que lo estipula la Corte Constitucional del Ecuador es la incoherencia. A mi parecer, aquí hay una incoherencia lógica y también hay una incoherencia decisiva. ¿Por qué? Bueno, primeramente la incoherencia lógica es porque los jueces no guardan una relación con respecto a lo que es una premisa y una conclusión, porque recordemos que las pretensiones, las premisas tienen que estar directamente ligadas con lo que son las conclusiones. En este caso, los jueces debieron preguntarse primeramente, ¿hubo vulneración de derechos? ¿Sí o no? Y motivar con respecto a esta situación. Y una vez motivado que hubo o no hubo, en este caso que no hubo vulneración de derechos, poder resolver para que se pase a otra vía. Pero en este caso, los jueces no analizan el fondo y simplemente concluyen que no es la vía idónea para resolver este caso. Entonces ahí vemos lo que es la incoherencia, porque la conclusión no se desprende de las premisas. Entonces aquí vamos también con lo que es la incoherencia decisional. La decisión final contradice lo que se dijo previamente. Y bien es cierto que los jueces aceptan los hechos relevantes que el accionante propone en su demanda de acción de protección, pero al aceptar, igualmente concluyen que no procede la acción de protección, aún después de analizar estos hechos que los declaran como relevantes. Y bueno, con respecto a la incoherencia, para finalizar este vicio, puedo decir que rompe el hilo lógico de la sentencia misma, porque muestra una decisión apresurada por los jueces de esta primera y de segunda instancia. Y para dar un ejemplo con respecto a este tema de la incoherencia, por ejemplo, en la vida natural, en la vida cotidiana de nosotros, vamos al doctor y el doctor nos dice, usted está enfermo. Simplemente con vernos, sin analizarnos, nos da un diagnóstico y ese diagnóstico nos va a resultar incoherente porque no tiene sentido de ser, no tiene lógica. Ok, otro vicio con respecto a la sentencia que tenemos es la inatinencia. Es cuando el juez se equivoca sobre el punto central de la controversia. Si bien es cierto, los jueces en la primera y segunda instancia centran su atención en que la vía no es la adecuada, pero nunca prestan atención en la denuncia de la violación de derechos constitucionales. Entonces, estamos concluyendo que el juez habló del tema vecino, más de no del tema principal. Entonces, podemos concluir que el juez no identificó el problema correctamente, lo cual es gravísimo para el debido proceso. Ahora pasamos con el otro vicio motivacional, que es la incongruencia. Este vicio motivacional tiene dos aspectos: la incongruencia frente a las partes y la incongruencia frente al derecho. Entonces, frente a las partes, hablamos de que no se responden los argumentos realmente importantes. En este caso, el accionante está pidiendo que se le dé revisando la vulneración de estos derechos que ha tenido con respecto al GAT municipal del Cantón Bucay. Pero los jueces simplemente no analizan, lo pasan por alto y simplemente dijeron que la vía no era la idónea. No tenemos lo que es la incongruencia frente al derecho, es decir, que no se aplican las reglas necesarias para proteger un derecho fundamental. Por ejemplo, negar un habeas corpus cuando se han cumplido todos los requisitos para presentar un habeas corpus. Sentencia incongruente, yo creo que deja al ciudadano en indefensión. ¿Por qué? Porque es como estar hablando y luego no ser escuchado. Ahora sí hemos llegado a la parte final de los vicios motivacionales. El último de estos es la incomprensibilidad. Es decir, que la decisión que toman estos jueces de la primera y la segunda instancia no es comprensible ni para la ciudadanía, ni para el accionante, ni para los abogados. ¿Por qué? Porque esta resolución salta entre la vía procesal correcta y los derechos constitucionales vulnerados. Entonces, saltan de una vía a la otra sin explicar por qué se priorizó una decisión sobre la otra. Yo me atrevo a reflexionar y a decir, los ciudadanos, los abogados, el accionante, ¿qué se van a preguntar? Se van a preguntar primero, ¿por qué no se analizó el fondo? ¿Por qué no se analizó los derechos constitucionales vulnerados? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Porque la justicia
no es solo para que la entiendan los abogados, sino que la justicia también es para que la entiendan todos. He aquí el principio de la seguridad jurídica. Y para finalizar mi intervención en este video, quiero dejar aquí mi criterio personal. Este caso que acabo de desarrollar demuestra el por qué la Corte Constitucional decidió alejarse del famoso test de motivación tradicional, antiguamente utilizado. Yo creo que este test motivacional estaba basado simplemente como que en una lista mecánica donde todos tenían que seguir esa lista mecánica y cumplir y dejar a un lado lo que es garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Este test de motivación no analizaba ni la lógica, ni los hechos, ni tampoco, que es aún peor, el impacto que iba a tener esta decisión judicial con respecto a la situación jurídica de las personas que iban a recibir esta decisión. Me parece que hoy la Corte Constitucional del Ecuador busca más bien que la motivación se vuelva un poco más humana, más contextual, más profunda. Aquí por eso que la Corte Constitucional elabora lo que es el estándar de suficiencia, ya que le exige al juez que explique su razonamiento con precisión, con claridad, con coherencia. Esta sentencia que les acabo de mostrar analiza cómo estos vicios motivacionales afectaron directamente al debido proceso y sobre todo vulneraron la confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico que se estaba llevando a cabo en ese momento. Analizar, quiero decir simplemente que la motivación garantiza el derecho a la defensa. Motivar es defender derechos y motivar es respetar la dignidad humana. Muchas gracias.